Bueno, bienvenido al futuro, que más que futuro yo creo que es el presente, y es la innovación endoscópica uniendo diagnóstico, terapia e intervención avanzada. Yo creo que la conferencia de la doctora Cruz ayer fue un gran preámbulo para esta conferencia, porque la realidad es que con la tecnología que tenemos hoy día no deberíamos dejar pasar lesiones premalignas o tempranas que puedan hacer la diferencia. Entonces lo que vamos a hacer hoy es tratar de mostrar los nuevos avances tecnológicos del Eluxios 8000, que yo creo que nos van a hacer la vida un poquito más fácil. Aspectos técnicos de la innovación, su aplicación en el diagnóstico, mejoras en el abordaje terapéutico y eventos adversos, que yo nada más lo voy a tomar someramente. La doctora, no podría hablar de eso teniendo a Sergio cerca de mí, ¿verdad? Pues sería como una frescura. La primera innovación de este equipo es que, lo crea o no, la imagen es aún mejor. Y es aún mejor porque Fuji, que es una compañía enorme, y no quiero sonar muy parcializado, pero ellos son expertos en rayos X, son expertos en ultrasonido, y a través del rayo X y el ultrasonido desarrollaron esta tecnología de reducción triple de ruido, en donde lo que hacen es que mejoran, quitan todo lo... ¿Ustedes se acuerdan? Los que son más viejos, ¿se acuerdan lo feo que se veía en la televisión antes? Que los píxeles ahora se ven súper bien. Eso es más o menos lo que se trata de hacer aquí. Quitar el ruido de los píxeles que no sean necesarios para ver mucho mejor las imágenes que nos interesan. Ellos tienen esa tecnología en rayos X y en ultrasonido y la aplicaron en endoscopía. Y hay tres tipos de reducción de sonido. El espacial, que lo que hace es quitar todos los píxeles grises que no son parte de la imagen para obtener una diferencia de imagen entre esa anterior y esta, en donde tenemos una definición espectacular del patrón vascular y del patrón glandular. El otro tipo de reducción de sonido es el de temporal. La endoscopía en el fondo es un video, están moviéndose. Eso puede causar distorsión. Lo que hacen es juntar muchas imágenes juntas para darle mayor estabilidad a la imagen y poder lograr imágenes de esa calidad. Y por último, que es extraordinariamente importante, el rango dinámico de optimización, en donde, gracias a la fuente de luz LED de estos endoscopios, nosotros podemos combinar y balancear la cantidad de energía que proporcionamos a la mucosa que está cerca del endoscopio y diferente a la que está lejos, o lo que es lo mismo. Nosotros vamos a tener que la tecnología de múltiples luces de LED permite ajustar individualmente la intensidad de cada LED, de forma tal de que si yo quiero aumentar esta iluminación en esta área, yo aumento la intensidad en esa área, pero sin deprimento de producir este halo que no me deja ver la parte de la mucosa que está cerca del endoscopio. Entonces, con eso logramos optimizar la iluminación de zonas brillantes y oscuras y al mismo tiempo reducimos el efecto de sobreexposición o quemado de la imagen que ocurre con el halo. Y con esto logramos una mejor visión en las zonas lejanas sin perder la definición cercana. Y esto, ayer decía la doctora Cruz con mucha razón, la endoscopía comienza en la faringe. Entonces, aquí podemos ver que tenemos suficiente iluminación. Es obvio que el que le gusta ver la faringe sabe que no se le puede pegar mucho a las cuerdas vocales. Entonces, con la tecnología de disminución de ruido, fíjense la nitidez de imágenes que obtenemos. Con la buena iluminación y el ruido disminuido, podemos ver hasta los vasitos sanguíneos de las cuerdas vocales. Claro, la gran iluminación a distancia nos permite ver eso, pero al mismo tiempo podemos ver con gran definición y sin nada de halo en la mucosa que está cerca del endoscopio. ¿Con qué se traduce eso? Que podemos detectar lesiones como esta, que claramente, si no tuviéramos una disminución de ruido tan buena, no pudiéramos estar seguros que es un papiloma. Ustedes todos saben que esta es la característica del patrón vascular claro. Y si ustedes creen que se está viendo bien ahí, en este monitor se ve mucho mejor. Fíjense lo importante que es la reducción de halo. Este es un paciente con un cáncer en la faringe y fíjense que
necesitamos una buena iluminación, pero no tenemos absolutamente nada de halo y eso nos permite ver el patrón vascular, determinar claramente que es un carcinoma y saber dónde tomar las biopsias. Esto nos ayuda también en el duodeno. Yo soy de lo que entiendo y creo que debe ser una práctica común, que toda endoscopía alta uno debe tratar de encontrar y mirar la ampolla de váter, pero con un endoscopio que no es que es de visión frontal, esta va a estar tangencial. Si nosotros tenemos halo, no podemos precisar con esa definición la ampolla de váter. Y créanmelo que no es tan infrecuente encontrar un adenoma que personas como Sergio lo pueden quitar sin ningún problema y salvarle la vida a un paciente. A pesar de que no hay ningún halo, fíjense el nivel de iluminación gracias al rango dinámico extendido. También nos puede ayudar en el ciego. Fíjense cómo nosotros podemos ver la válvula ileocecal con muchísimo detalle. No sé si ustedes, pero a mí la válvula me asusta muchísimo porque esa transición del tejido columnar con vellosidades y un adenoma siempre me crea un poquito de ruido o de miedo. Y, sin embargo, podemos ver el resto del ciego con una gran iluminación, que es una característica buenísima para los que todavía usan aire para entrar, que a veces no se pueden acercar al ciego. Honestamente no me pasa mucho porque yo uso agua, pero es una característica que nos ayudaría muchísimo. En lesiones en el ano, si usted tiene halo, usted no puede ver bien. Sin embargo, aquí tenemos, primero que con la técnica de disminución del ruido, miren la definición que obtenemos, y como no tenemos ningún halo, ya sea en retroflexión o en visión directa, nos ayuda muchísimo. Son algunos de los ejemplos, y de nuevo, me da pique que no se vea tan bonito como en ese monitor. En cuanto al control de brillo efectivo y disminución de halo en el estómago, fíjense, este es el Luxio 7000 con un endoscopio 700. Tenemos mucho mejor iluminación, no ausencia de halo aquí, y tenemos todavía iluminación buena en el fondo, pero con el 8000 y el endoscopio 800, mejor todavía. Y eso es tanto en luz blanca como en LSI. O sea que es otro momento en que también nos favorece. Pero fíjense cómo nos ayuda en toda la endoscopía. Esta imagen es el esfínter esofágico superior. Uno puede, aprovechando esta tecnología, disminución de ruido, vemos el carácter o el patrón vascular definitivamente con gran definición, sin nada de halo, de forma tal de que ya eso de pasar el esófago, el esfínter esofágico superior a la ciega, no tiene sentido. Usted puede ir y encontrar casi cualquier lesión incipiente en esa área. Pero además, fíjense, este es el esfínter esofágico superior y la intensidad de luz a distancia, gracias al rango dinámico extendido, nos permite ver prácticamente todo el esófago con una nitidez del patrón vascular extraordinaria. Lo mismo ocurre cuando evaluamos la unión gastroesofágica. Esto es una imagen del hilio terminal, que obviamente muchas veces no podemos extendernos lo que quisiéramos, pero fíjense la tremenda iluminación a distancia que nos ofrece esta tecnología. Lo mismo ocurre con el colon. Ahora bien, eso está buenísimo, pero como bien decía la doctora ayer, para nosotros encontrar las lesiones malignas o premalignas, malignas tempranas o premalignas, tenemos que saber identificar el patrón vascular y glandular del esófago, del estómago y del colon. Entonces, para encontrar lesiones, para detectar lesiones, ¿qué necesitamos? La actitud, la preparación del paciente, alta resolución del endoscopio y del monitor, una buena intensidad de la luz, todo eso lo tenemos. Pero necesitamos tecnología de contraste de color. El doctor Piscoya debería usar el LSI para darse cuenta de que esta tecnología nos da aumento de contraste de color y por primera vez tenemos una tecnología que eso ocurre sin detrimento de la iluminación, que era lo que pasaba con el NBI y que pasa con el BLI. Ahorita vamos a explicar por qué o cómo. Para la caracterización, entonces necesitamos una tecnología que resalte el patrón glandular y vascular. Como esto ahora es una visión muy específica en un área muy pequeña, ahí podemos ahondar en la definición sin preocuparnos tanto por la iluminación, porque no necesitamos espacios grandes. Entonces, esta es la otra parte de la tecnología de este procesador que es extraordinariamente importante. En lugar de tener luz de xenón
o luz de halógeno tiene 4 LED. Un azul que resalta los capilares superficiales, que nos va a ayudar muchísimo en el LCI. Un azul violeta, los cambios sutiles de la mucosa, del patrón glandular y del patrón vascular, ambas superficiales. Una verde que penetra la capa intermedia y una roja de onda larga. Estas dos son de onda corta y la onda roja que es de onda larga y que va a penetrar mucho más profundo y que va a ser fundamental para todas las diabluras que Sergio hace cuando hacemos endoscopía de tercer espacio. Pero lo más importante es que esta tecnología puede ajustar dinámicamente el espectro, la intensidad y la combinación de los colores y de las asas, jugando con cada una de asas que son independientes en tiempo real para producir diferentes modos, como es luz blanca, BLI, LCI o ACI. Y con eso vamos a lograr imágenes multiespectrales con mejor contraste y precisión diagnóstica, que es lo que necesitamos. Entonces aquí es un resumen rápidamente de las diferentes gamas de luces que vamos a tener. La luz blanca, el BLI, donde va a predominar la longitud de onda corta violeta, que va a ser captada por la superficie glandular y por el patrón vascular superficial, y por eso podemos definir y caracterizar las lesiones tan bonito. Aquí perdemos iluminación, pero de nuevo estamos tratando de ver un área muy pequeña, que es la lesión que queremos caracterizar. Para detectar tenemos el LCI, que tiene varias características. Primero, que usa el blue violeta y el blue, lo cual le va a dar una definición vascular extraordinaria, pero va a tener un mayor componente de luz blanca, por lo que no se pierde iluminación. De hecho, el LCI tiene mejor iluminación que la luz blanca, pero además de eso, luego el procesador, luego que tiene la imagen, separa todo lo que es rojo de lo que no es rojo, de forma tal de que entonces tenemos una tecnología con buena iluminación, pero que aumenta el contraste de lo que tiene vasos o lo que no tiene vasos, de lo que está inflamado o lo que no está inflamado. Y por eso hoy día yo no hago ni una sola gastroscopía o una colonoscopía sin utilizar el LCI como método de observación. Y por último, la nueva tecnología de este equipo, que es el ACI, el Amber Color Imaging, que tiene varias características. Primero, enfatiza la longitud de onda azul para resaltar los vasos sanguíneos, pero como es una tecnología que se va a usar en el tercer espacio, le da un aumento de intensidad a la longitud de onda larga, roja, que va a penetrar mayor los tejidos. Y después de eso, post-procesamiento, separa los diferentes niveles de brillantez, de forma tal que con eso vamos a obtener que vamos a poder ver mucho mejor la diferenciación entre la submucosa, la mucosa y la capa muscular, pero además los vasos sanguíneos y cuando los vasos están sangrando. Eso lo vamos a ver en un momentico. Entonces, en definitiva, este procesador, tenemos tecnología para detectar, tenemos tecnología para caracterizar y tenemos tecnología para realizar terapéutica, pero sobre todo para prevenir eventos adversos o tratar los eventos adversos, como nos va a mostrar Sergio en un momento. Entonces, algunos ejemplos de LCI. Este es un paciente, una lesión también en la faringe, en donde gracias al ruido disminuido podemos ver y precisar la mucosa con todos sus vasos normales y un área donde se pierde el patrón vascular. Aquí no hay brillo, aquí no hay halo y nos permite, hay una buena iluminación, nos permite hacer un diagnóstico relativamente temprano. Aquí tenemos una unión gastroesofágica, luz blanca, y fíjense cómo al separar todo lo que es rojo de lo que no es rojo, fíjense cómo podemos definir muchísimo mejor el área de inflamación, una esofagitis grado D, mucho mejor definida, y luego nos va a ayudar a definir o a caracterizar la topografía del esófago de Barrett. Entonces podemos ver mucho mejor la diferencia entre el tejido escamoso versus el columnar, y luego en ese mismo paciente, cuando queremos caracterizar, entonces utilizamos el BLI, que entonces nos va a dar una mejor definición del patrón glandular y vascular. Vamos a saber si es un endo 2 o es un endo 4, si tenemos que tomar biopsias, si tenemos que pensar en una displasia.
En las úlceras gástricas nos ayuda a definir mucho mejor los bordes. Obviamente, si queremos saber si hay algo maligno, probablemente vamos a tener que usar el SI. Y fíjense cómo esta es una lesión pequeñita, pero al haber aumento de la vasculatura se ve más roja que el resto. Y cuando nos acercamos, y aquí no se ve muy bien, en este se ve mucho mejor, aquí hay un patrón vascular completamente irregular y un patrón glandular que también es irregular. O sea que nos permite, por el contraste de color, sin detrimento de la eliminación, identificar el área. Tenemos aquí ya en el colon cómo se ven las glándulas normales. Aquí vemos un aumento de color, probablemente un adenoma. Cuando transportamos al BLI, entonces vemos que es un adenoma. El BLI nos va a ayudar a caracterizar mucho mejor el patrón glandular y vascular. Aquí tenemos, por ejemplo, un patrón endo 2, ahí no tenemos ni siquiera que tomar una biopsia. Sin embargo, aquí vemos que se ve ya la estructura glandular como escamosa y probablemente estamos lidiando con un esófago de Barrett, pero mejor aún, como vemos aquí, un área donde ya la glándula está distorsionada y el patrón vascular por igual, aquí por igual. Entonces, esto nos va a permitir no solamente identificar el Barrett, sino también identificar el Barrett que pueda tener, el área que pueda tener displasia. Estos son algunos ejemplos de video. Fíjense los niveles de definición del patrón vascular completamente irregular y prácticamente ausencia glandular. Estas son las áreas. Aquí tenemos el estómago, en donde podemos ver la apertura de las glándulas, el epitelio marginal, la red capilar subepitelial. Ayer el doctor Álvarez hablaba de que la inteligencia artificial podía identificar el paciente que tenía Helicobacter. No necesitamos la inteligencia artificial. Ese paciente no tiene Helicobacter, se los garantizo. Porque ese es el paciente que no tiene Helicobacter. Miren el paciente que tiene Helicobacter. Aquí tenemos que las glándulas están distorsionadas, que la apertura de la glándula está completamente llena de material inflamatorio, que el patrón de la red capilar subepitelial se mete en el epitelio marginal, hay mayor distancia entre las glándulas. Este es un paciente que no necesitamos ni siquiera tomarle una biopsia porque va a tener un Helicobacter 100%. Y, por supuesto, el paso de una glándula normal, una glándula con Helicobacter y ya la aparición de áreas de displasias, de atrofia y áreas de metaplasia intestinal. Y entonces el reto grande en estos casos es definir cuál es la área que tiene la metaplasia intestinal, si está en antro, si está en incisura, si está en cuerpo, no solamente la extensión, sino la severidad, y interrogar cada una de ellas para buscar la posibilidad de displasia o de cáncer temprano. Este es un buen ejemplo de que vean lo multifocal que es la metaplasia intestinal y la atrofia, por lo que esta tecnología nos ayuda a tomar biopsias dirigidas mucho más eficaces que los protocolos de biopsias no dirigidas. Esto es un caso de un carcinoma de estómago temprano. Fíjense cómo con el BLI podemos definir mucho mejor el patrón vascular y glandular. La tecnología a nivel del intestino delgado es espectacular. Un pequeñito video para que se den cuenta. Esto es tan espectacular que uno ve los glóbulos rojos cruzando por los vasos sanguíneos. Fíjense cómo podemos definir las glándulas en la ampolla de Vater. Yo veo eso y me da ganas de volver a hacer ERCP. Se me quita rápido, sí. Bajando al colon, aquí vemos cómo podemos ver un colon normal. Es muy importante que nuestro cerebro aprenda cómo se ve microscópicamente cada una de las mucosas que estamos estudiando, de forma tal de que cualquier cosa que se salga de lo normal, el cerebro automáticamente nos avise. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense la definición gracias al ruido reducido, pero aquí hay algo que se vea normal. Obviamente es un adenoma que se confirma cuando hacemos una interrogación con BLI. Estos son de los casos que me da pena, muchísima pena mandar al patólogo porque sabemos que lo que nos va a decir. Claro, ya este es un caso que aunque sea pequeñito, este es de los casos, Sergio, que no quitaría en frío. Aquí también nos ayuda para los pólipos cerrados. Y, ya para acabar, fíjense que este ruido reducido, el 90% de los pólipos que quitamos hoy día lo quitamos en luz blanca, con asa fría. Eso se puede, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que sea una lesión benigna,
que no haya posibilidad de que haya displasia. Este caso es un pólipo cerrado, pero lo segundo, que los bordes estén libres del tumor o de la lesión. Fíjense que aquí podemos ver de una manera extraordinariamente clara de que todos los bordes, las glándulas que están al lado son completamente normales. Entonces, en definitiva, bueno, la parte ahora nueva, que es el ACI, que es para la terapéutica, nos va a permitir ver la separación de los planos. Esto es luz blanca, esto es con ACI. Fíjense que tú puedes ver con mucho mejor claridad la submucosa, sigues viendo los vasos, te mantienes, puedes ver la transición entre la capa muscular y la mucosa, lo cual le da seguridad al que está haciendo la disección. Puedes reconocer los vasos mejor y puede ayudar al control del sangrado. Aquí tenemos un videíto, luz blanca, cambiamos a ACI y van a ver cómo se ve mucho mejor. Y los vasos se siguen viendo súper bien, lo cual tú puedes o evitarlos o cauterizarlos. Aquí tenemos un videíto de un sangradito en donde, recuérdense que le dije que variaba la brillantez. La brillantez de la sangre moviéndose es diferente a la periferia. Resalta, fíjense cómo lo lindo que se ve, aquí se ve mucho más bonito, cómo se ve de dónde surge el sangrado, lo cual facilita a la terapéutica. Entonces, ya por último, la conectividad que nos proporciona este equipo, que este equipo es capaz de conectarse con el CO2, con el doble balón, con el CAT-I, con un monitor 4K, que es fabuloso, y ninguna de estas imágenes, by the way, son de 4K, y con una tableta y con una irrigación que va a estar en el control del endoscopio. O sea que, en definitiva, este endoscopio nos da una solución integral que nos ayuda primero a identificar lo que es normal, a identificar las lesiones tempranas o las lesiones más avanzadas, de forma tal de que podamos entonces llamar al doctor Sergio Rubel para que nos diga qué más nos ayuda este equipo en las diabluras que él y otros como él quieren hacer con los endoscopios. Doctor Rubel.